Listo, entonces ahora sí. Entonces, cuando estamos hablando de la comunicación, lo primero que tenemos que pensar es que la comunicación verbal pues requiere lenguaje, requiere palabras. Entonces, antes de empezar a hablar de esos 4 pilares de la comunicación consciente, lo que vamos a hacer es mirar varios aspectos de las palabras. Primero, hay palabras aflictivas, palabras que nos hacen daño, esas palabras que decimos muchas veces cuando estamos enojados y que le pueden hacer muchísimo daño a las personas que se las decimos. Esas palabras aflictivas también pueden ser muchas veces dirigidas hacia nosotros mismos. Entonces vamos a dividir las palabras en estos 2 grupos, que son las palabras aflictivas y la otra son las palabras beneficiosas. Entonces, esas palabras aflictivas y beneficiosas no las estamos diciendo constantemente y el resto del cuerpo está escuchando. Entonces, cuando nosotros tenemos un diálogo interno, y voy para allá en un momentito, positivo, entonces eso va a tener un efecto en todo mi sistema nervioso. Y de la misma manera, cuando yo hablo pues negativo, positivo, todo este diálogo va a tener un efecto directo. No solamente si es interno, pues obviamente en mí mismo, pero vamos a ver también cómo ese diálogo interno puede afectar a los demás. Que la verdad es que cuando estamos en un estado emocional negativo, y son muchas veces las palabras las que nos llevan a ese estado negativo, entonces eso es lo que vamos a reflejar y a ver. Entonces hay otra diferencia importante en cuanto al lenguaje y es el lenguaje privado, y eso es increíblemente importante. Aquí hablamos de cómo nos comunicamos con nosotros mismos, qué nos estamos diciendo, qué palabras usamos en nuestro diálogo interno, y es importante darnos cuenta que entre mejor sea nuestro diálogo interno, entonces también va a ser mejor ese lenguaje público. Muy, muy importante. Entonces, lo que yo quiero que veamos aquí, y no sé si algunos de ustedes estuvieron en la charla de la semana pasada, hablamos de cómo hablar es mucho más que sencillamente intercambiar ideas. De una manera muy, muy profunda, cuando 2 personas se comunican, si hay una comunicación adecuada, empieza a ver como, es como si cada quien es un espejo del otro. Usando un ejemplo que usó una de mis estudiantes, Gloria, ella comparaba esto como con un perfume. Sí, muchas veces tú estás cerca de una persona que tiene cierto perfume y tú te vas y como que todavía tienes el olor de ese perfume en tu propio cuerpo. Es exactamente lo mismo que pasa con el lenguaje. Entonces recordemos que somos sistemas abiertos y que entonces esa comunicación va a ser mucho más profunda y va a tener efectos más allá de comunicar ideas. Vamos a estar intercambiando energía. Entonces, les mostraba la semana pasada que de una manera muy real, cuando nosotros nos estamos comunicando con otras personas, especialmente de la manera adecuada, entonces hay una resonancia y los 2 cerebros empiezan a emanar prácticamente como las mismas ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque se alinean. Por lo contrario, si esa comunicación no es coordinada y si no hay ese entrelace, entonces lo que sucede es que hay una disonancia. Y hoy lo que vamos a hacer aquí es precisamente aprender ciertos principios de la comunicación consciente, de modo que sepamos exactamente qué hacer para que cuando estemos comunicándonos con los demás, los 2 cerebros, si lo queremos pensar así, puedan resonar de una manera positiva, que haya esa resonancia positiva. De hecho, así lo llama la científica Barbara Fredrickson, que es la que ha hecho muchísima investigación en cuanto al amor y esas relaciones interpersonales. Entonces, lo que vemos aquí, y esto es muy importante, es que hay ciertas cosas que van a afectar esa comunicación. Perdón, un momentito. Sí. Que van a afectar esa comunicación verbal.
¿sí? Entonces, el lenguaje... Ok, entonces lo que vamos a ver aquí es que muchas veces nosotros entramos a una comunicación, entramos en un diálogo y ya entramos cargados. Muchas veces entramos a hablar con alguien y estamos llenos de estrés. Entonces es importante darnos cuenta, saber que ese estrés va a interferir con los centros del lenguaje del cerebro, va a alterar la percepción del lenguaje. Cuando yo estoy hablando con alguien y esa persona que está hablando está estresada, entonces eso va a alterar la manera que yo me siento hablando con esta persona. Obviamente no es lo mismo hablar con una persona calmada que una persona que está bien por el estrés. Entonces va a alterar el tono, va a haber más irritabilidad, frustración, y eso precisamente vamos a ver más adelantito, que muchas veces esas emociones negativas se van a transferir. Entonces, fuera de eso, el estrés va a apretar los músculos de la cara y vamos a tener una expresión corporal que no va a ser la más adecuada para generar confianza en la otra persona. Eso es muy importante. Otra cosa que también es importante es que nosotros estamos constantemente teniendo nuestras propias conversaciones y tenemos un ruido interno y pensamos en una cosa y la otra y tenemos ese monólogo que nunca se acaba. Entonces es una distracción constante que obviamente si yo estoy hablando y teniendo toda una conversación en mi cabeza, pues va a ser difícil que yo pueda estar completamente presente para la otra persona. ¿Y qué va a pasar? Eso va a crear una distancia, porque tal vez yo no pueda ver la mente de esa persona con la que estoy hablando para saber que está llena de ruido interno, pero sí yo puedo sentir cuando una persona está completamente presente o cuando no. Y la verdad es que la mayoría de eh, nuestras conversaciones usualmente están llenas del ruido interno que hace difícil que yo pueda entrar en esa resonancia con la otra persona. Entonces, como si todo eso fuera poco, muchas veces venimos cargados, ¿sí? No solamente de estrés, sino muchas veces tenemos miedos, tenemos preocupaciones, tenemos ansiedades, tenemos todas estas emociones, no sé, vergüenza, estamos sintiéndonos tímidos. Entonces, importantísimo recordar que todas esas emociones son transferibles. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a una comunicación de esta manera? Llego cargado emocionalmente, sí, con muchísimas emociones, fuera de eso con ruido interno y lleno de estrés. Esas no son las precondiciones que necesitamos para tener una comunicación consciente. Entonces, desde ahí como que ya, pues esto es lo primero que tenemos que analizar. Cuéntenme cómo vamos, un poquito si vamos bien, alguien tiene alguna pregunta, comentario. Cuéntenme un poquito. Estoy abriéndoles micrófono. Patricia, cuéntanos. Veo que tienes la manito levantada. Sí, ya te quité. Patricia, si quieres puedes abrir el micrófono. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. No, Andrea, pues agradecerte por estos espacios porque los disfruto muchísimo y porque aquí pues saco muchísimas cosas para las actividades que hago con los aprendices y absolutamente es eso, o sea, definitivamente a veces no estamos resonando en la misma sintonía, estamos absolutamente desconectados con un montón de ruidos y con mucho estrés que nos llevan a no comunicarnos, sino a afligir a los demás con nuestro lenguaje. Entonces, muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Patricia. Entonces, aquí estamos viendo que muchas veces vamos a entrar en una comunicación cargadita. Si la conversación en sí puede ser difícil, pero si yo tengo estas precondiciones, pues ya va a ser mucho más difícil. Irma, veo que tienes el micrófono abierto. No sé si querías decir algo, Irma Vargas.
o alguno de ustedes que tenga algún otro comentario. Esto parece que no se equivocó. Listo, entonces ahí vemos que pues lo importante, y aquí hay varias cosas, ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuándo es que necesitamos prepararnos de esta manera para una comunicación? ¿Será que necesitamos estar pues como a toda hora sí y haciendo esto? Pues la verdad es que depende, ¿sí? Es obviamente algo que si yo estoy de pronto una profesión en la que todo el tiempo estoy hablando con mucha gente, tengo que estar pues intercambiando, pues no voy a poder de pronto todo el tiempo hacer esto. Pero mi recomendación aquí es definitivamente tomémonos el tiempo para prepararnos emocionalmente, mentalmente, para comunicarnos con nuestra familia y para esas conversaciones que uno sabe que a veces son difíciles. Patricia Escobar, no sé si fuiste la persona que acabo de hablar o si eres otra persona que quiere decir algo. Veo que tienes la manito levantada. Ay, no, soy la misma, qué pena, ya la más. Tranquila. Listo. Entonces, muy importante sacar este tiempito y no tiene que ser pues como mucho rato, puede ser algo de pronto más lento, más breve. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente que hay diferentes aspectos de la comunicación verbal que van a tener muchísimo efecto en lo que nosotros, en nuestra comunicación y en la efectividad. Entonces vamos a mirar la importancia de lo que decimos, el tono, el volumen, la expresión corporal, la duración de cada interacción. Hay personas que hablan y hablan, como obviamente yo tengo que hablar muchísimo porque estoy dando esta presentación, pero hay personas que pues en su vida cotidiana hay veces se acostumbran a hablar demasiado largo. Entonces vamos a ver varios aspectos hoy fundamentales para poder tener una mejor comunicación interpersonal. Entonces, esos 4 pasos o 4 pilares de la comunicación consciente va a ser primero la preparación por todo lo que les acabé de comentar. Después, o sea, si miramos los grandes momentos de una interacción con alguien, una conversación, entonces vamos a tener estos 4 momentos. El primero es la preparación, que acabamos de hablar, que es importante. Después, cuando ya estamos en esa conversación con la persona, van a haber 2 etapas fundamentales, que es cuando estamos escuchando y la otra cuando estamos nosotros hablando. Y así como es importante un periodo de preparación, también va a ser muy importante un periodo de reflexionar. Y esto puede llevar nuestra vida completa al próximo nivel. Porque recordemos que no somos una isla, nosotros somos parte de un todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ni siquiera existiría, pues no tendría un concepto personal, si no fuera por la relación que tengo con los demás. Entonces, entre mejor yo me pueda comunicar con los demás, primero va a haber muchísima más cooperación. Esa cooperación me va a hacer sentir a mí bien, a la otra persona también, y va a aumentar mi autoestima. Y cuando yo aumento mi autoestima, mejoran mis relaciones interpersonales, entonces eso crea las condiciones correctas para que tengamos más éxito en todos los niveles, incluyendo el financiero. Si yo tengo una buena comunicación con mi familia, me voy a entender mejor con ellos, después voy a poder también comunicarme mejor de pronto con las personas en el trabajo, con mis clientes, y mi vida va a funcionar mejor. Lo que pasa muchas veces es que cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, empezamos muchas veces a enfocarnos en nosotros, yo, que tengo que hacer, cuando en realidad debe haber un buen balance cuando estamos hablando de desarrollo personal entre mi desarrollo como individuo, ese autocultivo del ser, pero también esas relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque somos parte de un todo. Entonces, si yo no estoy atendiendo también la manera en que me comunico con los demás, cómo me relaciono con el otro, estoy dejando una parte increíblemente importante de mí fuera de la foto. Entonces, de una manera muy real, vamos a recordar que
no hay separación entre el otro y yo, y que conectarme mejor con el otro me va a ayudar a conectarme mejor conmigo mismo y viceversa. Entonces, lo que vamos a ver aquí es ese periodo de preparación. Y otra vez, esto no tiene que ser pues muchísimo tiempo. Ustedes vieron cuando empezamos esta charla que antes de empezar, pues la verdad es que hay veces trato de sacar un tiempito antes de hablar con ustedes, de dar estas conferencias o estas charlas, pero algunas veces la verdad es que no tengo mucho tiempo. Entonces aquí nos preparamos todos. Se preparan ustedes para escuchar y yo también para hablar. Y no son sino pues ni 5 minuticos. Entonces, ustedes ven que estiramos el cuerpo, bostezamos, nos ponemos derechitos, ahí en algo tan cortito como lo que acabo de decir. Suceden cantidades de cosas a nivel de nuestro cuerpo, nos empezamos a calmar y los estudios de neurociencia muestran que 1 minuto en estas prácticas contemplativas ya ayudará a que nuestro sistema nervioso empiece a calmarse. Entonces, esa postura corporal, estar derechitos, bostezar, conectarnos con el cuerpo, que es la próxima parte, esa parte de la sensación, la compasión, o traer a nuestra mente pues nuestros valores, es algo que ya va a ponernos en un estado mental muchísimo más abiertos y receptivos para que podamos pues tener unas conversaciones mucho más agradables. Entonces, esta parte de la expansión es sencilla. Lo que sucede es que nosotros estamos ensimismados, estamos como en una cueva todo el tiempo por el ruido de la mente. Lo primero que necesitamos hacer es abrirnos, como, desperté. ¿Y cómo voy a despertar de ese diálogo interno? ¿Y cómo voy a salir de esa cueva en la que me mantengo por medio de mi mente? Pues lo que hago es usar mis sentidos. Voy a escuchar, voy a ver, si tengo los ojos cerrados, miro el espacio cuando que surge, pues cuando cierro mis ojos, y eso es pues una manera muy efectiva de expandir la conciencia, expandir la atención. Estoy como casi prendiendo un bombillo, ustedes saben que uno está a veces en un cuarto que está como oscurito y uno prende la luz y es como wow, se siente súper chévere. Eso es lo mismo que pasa cuando expandimos nuestra mente, cuando nos conectamos con nuestros sentidos, y eso nos ayuda a entrar más en el aquí y en el ahora. Fuera de eso, conectarnos con las sensaciones corporales nos ayuda a autorregular el sistema nervioso. Eso lo hemos visto pues varias veces en estas charlas, pero otra vez es un momentito cortito, pero sí aprendemos y podemos centrarnos. Y fuera de eso, entonces nos conectamos pues como con nosotros mismos, desde la autocompasión, lo que hacíamos antes, vamos a respirar, a inhalar de pronto amor, paz, a exhalar cualquier tensión o estrés. Entonces no solamente estamos aclarando nuestra mente, sino que también estamos preparando pues como nuestras emociones. Y esto es súper chévere, esto se los recomiendo, especialmente cuando de pronto sabemos que vamos a entrar en una conversación intensa. Ejemplo, con nuestros hijos, tomar ese momentito para prepararnos y pensar en nuestro valor, ¿sí? Por lo menos un valor para mí es la paciencia. Imagínense que yo tengo que hablar con mi hija y algo que me molestó, y yo llego a hablar con mi hija, estoy estresada, estoy cargada, estoy con mucho ruido interno, a mí se me va a olvidar que uno de mis valores es la paciencia. Pero si yo me tomo este minutito para autorregularme, para sentirme más calmada y recuerdo, porque es que lo que nos pasa algunas veces es que se nos olvidan esos valores porque estamos demasiado cargados. Pero si yo recuerdo antes de hablar con mi hija el valor de la paciencia, entonces es mucho más posible y mucho más factible que yo note cuando esté de pronto perdiendo la paciencia. O el otro valor puede ser la amabilidad, la compasión, la imparcialidad, muy importante, súper importante cuando nosotros entendemos que muchas veces entramos a una conversación con alguien y de pronto por el color de su piel o el sonido de su voz, su acento, cómo se ve, ya yo llego pues con 2 piedras en la mano. Qué cosa tan triste, tan injusta. Entonces,
tomar ese momentito de pronto para recordar la equidad, solidaridad, como dice aquí, todas estas cosas, entonces nos va a ayudar a cultivar esos valores que de hecho también van a ayudar a que seamos mejores personas y aumenten nuestra autoestima. Entonces, aquí me parece interesante. Lo que hacemos por medio de esta preparación es tratar de aclarar la mente y abrir el corazón. Entonces, es un ejercicio muy cortito, pero va a crear las condiciones internas necesarias para que yo pueda conectarme a un nivel más profundo con las personas que me comunico. Sí, entonces aquí lo que llega a mi mente cuando pienso en esto es que muchas veces, y lo hemos hablado anteriormente, yo llego a una comunicación y ni siquiera estoy presente. De pronto estoy con alguien hablando, pero estoy chequeando la computadora o estoy mirando el celular o estoy chateando con alguien. En realidad es muy difícil que podamos tener esa resonancia positiva si no estamos presentes. Entonces, increíblemente importante cuando yo voy a entrar a una comunicación consciente, estar presente, o sea, es lógico, ¿cierto que sí? Entonces, ya estamos listos, estamos pues preparados, el corazón abierto, la mente clara, y después entonces entramos a otra etapa muy importante que es el escuchar y el hablar. Entonces, en este escuchar, esto es chévere porque cuando estamos escuchando, pues la mente tiene tiempo de divagar, cuando tenemos que hablar, de pronto estamos más ocupados mentalmente, pero esa escucha pues nos permite precisamente distraernos y irnos y tener dos conversaciones, la que estamos escuchando y la que hay en nuestra propia cabeza. Eso no lo queremos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son esos truquitos? ¿Cuáles son esos grandes secretos que nos van a ayudar a que cuando estemos con la otra persona la podamos escuchar? Aquí hay pautas muy puntuales en cuanto a qué hacer. Entonces, lo primero es ese contacto visual, sonreír y monitorear. Pero, pues lo cierto del caso es que queremos escuchar atentamente. Y ese escuchar atentamente requiere cierto silencio interno. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Aprendiendo a estar completamente presentes, mirando a la otra persona. Y aquí es importante saber que las personas nos dicen algo con sus palabras, pero su lenguaje corporal dice algo, también dice una historia. Entonces, nosotros muchísimas veces estamos escuchando lo que las otras personas están diciendo, pero no es lo que tiene más efecto en nuestro subconsciente. Es muchas veces ese lenguaje corporal que me dice a mí más acerca de la persona que lo que dicen sus palabras. Por lo menos esta persona, esta muchacha que está aquí con esta posición, ella puede decir, yo estoy tan interesada en lo que tú estás hablando, qué tema tan increíblemente importante. Pero si está con los brazos cruzados, mirando hacia arriba, pues yo digo, no, esta persona a mí no me está poniendo cuidado, ¿cierto? No importa tanto lo que está diciendo, lo que dicen sus labios, sino que es lo que está diciendo su cuerpo. Entonces, especialmente importante es mirar la persona a los ojos. Porque por ahí dicen que los ojos son la ventana del alma. Entonces, ese contacto visual, esa mirada suave, me va a ayudar a empezar a resonar positivamente con esa persona, y al mismo tiempo saber a un nivel más profundo qué está pasando con esa persona. Es importante mencionar que ese lenguaje verbal, corporal es usualmente inconsciente y obviamente nos va a dar claves muy importantes acerca de la persona con la que estamos hablando. Entonces, otra cosa importante es sonreír, ¿sí? Entonces, cuando uno mira a alguien a los ojos y sonríe levemente, esa persona inmediatamente va desde pues su cerebro y sus neuronas y su sistema pues nervioso, lo que va a suceder es que esa persona se va a sentir más en confianza. Si yo llego aquí así y estoy como enojada, pues no voy a evocar las mismas emociones en ustedes que si vengo y estoy sonriendo y los estoy mirando, pues si estuviéramos en una conversación uno a uno, los estoy mirando a los ojos, sonriendo levemente, ahí ya, desde que empezamos, estamos
creando un espacio donde la otra persona puede sentirse segura. Eso es importantísimo, porque para que haya esa resonancia emocional, nos tenemos que sentir seguros, tanto la otra persona como nosotros mismos. Entonces, importantísimo mirar a las personas a los ojos y sonreír levemente. Y ahora esta parte es súper chévere, porque les decía que el cerebro tiene tiempo de hacer cantidades de otras cosas mientras escuchamos. No es un proceso que sea tan envuelto como cuando estamos hablando. Lo que podemos hacer es, para silenciar esa mente, es ponerle atención a las sensaciones del cuerpo. Y eso automáticamente va a silenciar la mente y va a hacer que sea muchísimo más fácil que yo pueda estar atento completamente a lo que la otra persona está diciendo. Entonces, si quisiera saber cómo vamos en esta parte de cómo hablar con los demás, cómo les resuena esto, cuéntenme un poquito. Estoy abriendo el micrófono para los que quieran compartir, lo puedan hacer. Andrea, qué pena, ¿me puedes repetir lo de monitorear? Monitorear es sencillo. Si yo les digo a ustedes en este momento, cierren sus ojos y pónganle atención a su cuerpo, a todas las sensaciones de su cuerpo. Eso es monitorear. Es una idea muy sencilla, es algo que es pues engañoso de lo sencillo que puede ser, pero lo poderoso que es. Entonces yo estoy hablando con la persona y poniéndole atención a mis sensaciones corporales. Y eso me va a ayudar a estar en el aquí, en el ahora, y me va a ayudar a silenciar la mente. Mari Mesa, veo que tienes, eso sí te quedó claro para la persona que me preguntó por Juan Pablo. Sí, Andrea, muchas gracias. De nada, la orden. Mari Mesa, veo que tienes la manito levantada. Mari, si quieres hablar, pues por favor abre el micrófono, o si de pronto fue que se te levantó la manito por ancho. La manito, listo. ¿Quién más? ¿Cómo vamos con esta parte de escuchar? Entonces, por aquí nos dice alguien, Hugo dice todo muy claro, gracias Andrea. Con muchísimo gusto, Hugo. Entonces continuamos. Ya hablamos de los primeros dos pilares, que son esa preparación y la parte de escuchar. Ahora vamos con el pilar 3, que es hablar. ¿Sí? Entonces, algunas veces estoy escuchando, pero otras veces voy a estar hablando. Y aquí es importante tener en cuenta el qué, el cómo y el cuándo. Y el qué es sencillo. Hay que pensar antes de hablar. Y hay que tenerle respeto a las palabras. Uno le dice una palabra a alguien que no tenía que decirle y esa palabra no la devuelve nadie. Cuando tenemos hijos, las palabras que les decimos a nuestros hijos les van a moldear la realidad y esas palabras no se les van a ir de su cabecita. Entonces tengamos muchísimo cuidado con nuestras palabras y así no nos tenemos que arrepentir. Hay personas que en esos momentos de ira no piensan lo que van a decir y después, a mí me ha pasado, gracias a Dios, no mucho porque sí, pues esto es algo, tengo pues mis fallas, pero y la impulsividad no es una de ellas. Entonces, pero sí he visto muchas personas que se tienen que arrepentir y he escuchado, hay veces, cosas que se le han dicho de pronto a niños y yo digo, wow, esta persona dijo eso, de pronto un familiar, y sucedió cuando yo estaba chiquitica, las palabras ofensivas ni siquiera me las dijeron a mí, pero dejaron una huella tan grande en mí y era solamente la que las estaba escuchando y las palabras no estaban siendo dirigidas hacia mí. Y yo pienso, wow, qué carga la de esas personas a las que se le dijeron esas palabras, especialmente cuando estaban tan chiquitos.
Entonces vamos a tenerle muchísimo respeto a las palabras, porque cuando salen de la boca no las devuelve nadie. Y recordemos que esas palabras después se convierten en una fuente de vergüenza, en una fuente de arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vemos esa conexión entre nuestras palabras y nuestras emociones. Entonces, otra vez más, pensemos antes de hablar y cojamos esa lengua y mordámosla si tenemos enojo, pero no digamos palabras de las que después nos tengamos que arrepentir. Entonces, muy importante también es expresar gratitud. Sí, yo no sé si les he comentado anteriormente, pero pues voy generalmente a visitar a mi mamá y pues después de enseñar estas charlas y todo, me enseña a darle las gracias al final. Gracias, mamá, muy buena la conversación, no sé qué. Y es un detallito muy pequeñito, pero sí se siente como tan chévere, pues como reconocer que estoy agradecida por el tiempo que ella estuvo hablando conmigo, porque ella es una señora retirada, no tiene muchas cosas para hacer y yo sé que ella necesita la conversación tal vez un poquito más que yo, pero sí se siente súper chévere expresar gratitud, ¿sí? Y de una manera genuina, no solamente gratitud, sino pues esas emociones positivas que de pronto los demás nos despierten. A veces es importante comunicarlas, de pronto cosas chiquiticas como, no sé, una compañera de trabajo se ve bonita hoy, decir, ay, ¿cómo estás de bonita? O la ropa, sí, algo agradable. Eso es algo chévere, tomar un tiempito para decirle algo agradable a las personas que nos rodean. Entonces, una parte también indispensable de este lenguaje verbal y de ese hablar es cómo lo vamos a hacer. Y aquí es donde yo creo que muchos de nosotros tenemos mucho espacio para crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ni la mínima idea del efecto que tiene en nuestras palabras, cómo las estamos diciendo. Entonces, una de ellas es hablar suavemente. Por eso les digo que es importante tomar ese tiempito para prepararnos para esas conversaciones, de modo que cuando estemos hablando sea un tono agradable. Yo creo que les contaba la vez pasada que estuve en una reunión pues con muchos coaches, con un coach que es una reunión que hace con muchísimas otras personas. Y hay ciertas personas en este grupo que cuando hablan de una manera prepotente, un tono duro y es como que solamente un momentito de escuchar a estas personas y como que te cansa, te agotan, porque es como que quieren demostrar su poder con estas voces fuertes y prepotentes. Entonces aquí es importante también ver cómo esa preparación nos puede ayudar a tener un tono muy suave o más suave, de modo que la persona con que nos esté escuchando pues no se canse. También importante es hablar lentamente. ¿Sí? Cuando hay personas que hablan demasiado rápido y si nosotros pensémoslo bien, cuando miramos este proceso de la comunicación consciente, nos damos cuenta que tiene muchos pasos. Voy a mirar la persona, voy a sonreír, voy a sentir mi cuerpo, voy a pensar en lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Si yo estoy a las carreras, pues no tengo tiempo para hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es que estoy corriendo. Entonces, hablar de pronto un poquitito más lento es también importante. La brevedad. Y aquí les quiero recordar algo que es importante en este tema, y es que nuestro cerebro solamente puede retener poquitos de información. Más o menos hasta 30 segundos nosotros tenemos buena retención. Después de 30 segundos, entonces ya como que la otra persona lo que escucha es un bla, 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 bla. Sí, por eso la recomendación de pronto para cuando hay charlas como esta, para que ustedes tengan una mayor capacidad de aprendizaje, es escribir, anotar. Pero volviendo al tema que es cuando estamos en estas conversaciones interpersonales, importantísimo hablar con brevedad. Ojo, especialmente cuando las emociones están altas.
si yo sé que si el ambiente se está poniendo pesado. Entonces es importante tratar de hacer todavía más breves las oraciones que estamos diciendo y eso va a ser importantísimo. Ahora hay otra parte que es el cuándo. ¿Cuándo hablar? ¿Sí? ¿Cuándo hablar y cuándo mantener el silencio? ¡Wow! ¡Qué sabiduría se necesita muchas veces para poder determinar esto! ¿Sí? Porque a veces nos perdemos en la comunicación, nos entramos en la película y muchas veces no estamos dando un pasito hacia atrás y mirando qué está pasando. Y ahí es cuando podemos entrar en conflictos muy grandes con los demás. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Entonces, indispensable esa regulación emocional. Y no solamente es importante pues saber cuándo mantener silencio, sino también es muy importante saber cuándo parar la conversación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues muy sencillo, que si alguien está enojado y el ambiente está tenso, va a haber una transferencia de todas estas emociones negativas. ¿Y qué va a pasar? Pues que ahí esa conversación no va a ir para ninguna parte positiva. Entonces, ¿qué es mejor? Si yo siento, ejemplo, estoy hablando con mi esposo, con mi esposa, y siento que se está poniendo el ambiente tenso. Entonces, ¿qué hago? Paro la comunicación. Y esto es, o sea, es un consejo tan sencillo y tan sabio que nos puede ahorrar cantidades de conflictos. Yo les digo sinceramente que pues en mi casa no tenemos pues conflictos desde que vamos a gritarnos ni nada de estas cosas. Y es precisamente por eso, porque todos sabemos que cuando estamos enojados no es el momento de hablar. Ahora, bueno, mi esposo con él pues no tengo esa situación. Prácticamente nunca es una persona muy calmada, pero con mis hijos, que de hecho ya no están conmigo, pues sí, hay veces me sentía que mi hijo, especialmente el que se acaba de ir para los Estados Unidos, me provocaba. Entonces, lo primero que hacía es decirle, no es el momento, no quiero hablar ahora. Entonces, eso tan sencillo como saber cuándo es el momento y parar la conversación cuando nos sentimos enojados, es un principio extremadamente poderoso para poder entonces autorregularnos, calmarnos y después si regresar a esos temas. Ojo, no estoy diciendo que no va a haber comunicación, ni estoy diciendo que tenemos que empezar a aguantar. Y eso lo veo mucho aquí en Colombia, especialmente con las mujeres, que les enseñaron a que siempre tienen que estar felices y que siempre tienen que ser sumisas. Entonces muchas veces lo que pasa es que se van cargando y les van sucediendo situaciones y no se comunican y de un momento a otro explotan. ¿Por qué? Porque se dejaron cargar. Entonces eso no es lo que queremos hacer en absoluto. Lo que queremos hacer es calmarnos a un nivel profundo, no distraernos de lo que está sucediendo. Que estoy enojada, entonces me voy a poner a ver televisión. No, entrar en ese momento de conexión con mis emociones, procesarlas. Y cuando entonces yo ya me siento más calmado, ya de pronto reflexionado acerca de la situación, entonces regreso a esa comunicación consciente y le digo a la persona, mira, me gustaría hablar tal cosa, tal otra, y ya estamos la otra persona está calmada, yo también, y es mucho más fácil entonces que tengamos progreso en el tema. Sí, porque lo que pasa muchas veces es exactamente lo contrario. Empezamos a hablar, están las personas enojadas, y ahí se empiezan a disparar muchas cosas y lo que hace sencillamente es que se daña más la relación. Por aquí dice Jenny González, cuando me dicen no quiero hablar ahora, siento que no le interesa el tema a la otra persona, es difícil hacer conciencia. Entonces, lo interesante aquí es de pronto comunicarle a la persona, estoy enojada, quiero calmarme antes de hablar contigo y la otra persona ya puede entender. Entonces, no quiero hablar contigo y ya, porque eso puede sonar de una manera como que me están rechazando. Eso no es lo que queremos hacer, no queremos rechazar a las personas. Sencillamente les queremos avisar que necesitamos tener espacio para poder calmarnos
y no entrar en una pelea o en gritos o esas cosas feas que no queremos en nuestras vidas. Entonces, sí es importante comunicarlo adecuadamente, de modo que la otra persona no se sienta rechazada ni evadida. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo les resuena esto? Jenny González, gracias. ¿A alguien le ha funcionado alguna de estas cosas? ¿Alguien que haya practicado un poquito de algunas de estas ideas? Cuéntenme para que podamos pues como compartir aquí entre todos, que esto se vuelva más dinámico. Gloria. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, me han funcionado, Andrea. Realmente yo tenía muchas dificultades en la comunicación porque yo utilizaba un tono muy alto y muy imperativo. Y entonces he estado siendo muy consciente de cómo comunicarme y realmente mis relaciones interpersonales han mejorado muchísimo a partir de ahí y me siento más tranquila y más segura cuando voy a comunicarme con alguien. Entonces a mí sí me han servido muchísimo. Muchas, muchas gracias. Gloria, cuéntanos de lo que has estado practicando, qué ha sido lo más útil para ti. De hecho, les quiero comentar a todos, Gloria es una de mis súper estudiantes que ha pasado prácticamente por todos los programas que yo dicto. Entonces, Gloria, cuéntanos más o menos, pues, si te has dado cuenta que te funciona más, qué es lo que ha hecho esa gran diferencia. Andrea, básicamente ha sido el monitoreo. En el momento en que yo empiezo el diálogo, yo me estoy escuchando y me estoy observando y estoy mirando también la postura. Entonces ese monitoreo ha sido fundamental. Pues además de que antes, por ejemplo, antes de las charlas, cuando yo dicto las charlas, yo hago meditación para llegar como más ubicada, como más tranquila. Y estoy tratando de implementar esos 2 minuticos, 3 minuticos antes de cualquier diálogo, de calmarme. Y me ha servido mucho porque soy muy consciente de dónde estoy y qué estoy haciendo y frente a quién estoy. Entonces eso ha sido un aporte maravilloso. Entonces yo trato de utilizar todas las herramientas que tú nos has dado y siento que he tenido un progreso muy, muy grande en todos los aspectos de mi vida. Y reitero el agradecimiento. Gracias a ti, Gloria. Entonces, aquí vemos algo chévere, algo espectacular. Y es que, bueno, si ustedes están aquí es porque están en ese proceso de desarrollo personal y de diferentes áreas, pues, de nuestro ser. Y es chévere ver cómo esta es otra área increíblemente poderosa que podemos empezar a cultivar y que en realidad va a ser una diferencia muy grande en nuestro bienestar. Hugo, otro estudiante estrella. Uy, gracias, Andrea, con esa introducción. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. A mí también me ha servido muchísimo y en especial lo que, como lo manifestaba ahora Glorita, el tema del monitoreo, el entrar a identificar, digamos que inicialmente no era consciente y pensaba como que todo el mundo peleaba conmigo y nunca me detuve a pensar hasta después de que empecé a hacer los ejercicios y bueno, todo el tema de formaciones contigo, incluso de la manera como yo entraba a compartir fuera con mis jefes o mis compañeros, desde una posición de alguna manera como sumiso, como que me van a regañar, y no era consciente. A raíz del tema de monitoreo empecé a identificar temas de posturas, de pronto en la manera como entraba, en la manera como me dirigía y a examinarme de alguna manera en el momento presente, o sea, estar presente en cómo me manifiesto, en cómo me expreso y a partir de ahí ha sido un proceso, pero es empezar a identificar todo este tipo de cosas porque también en la manera que tú proyectes, también la otra persona percibe y dependiendo pues como opere, digo yo, como opere la otra persona, es como se va a dirigir a ti. Entonces ha sido bien interesante el empezar a identificar y a tenerlo en contexto porque pues es un tema de estar presente y empezar a cambiar cosas que de alguna manera empiece, o sea, digamos que dentro de las grandes conclusiones es que yo entraba, perdón la expresión, con los taches arriba, o sea, ya entraba medio prevenido a que me iban a regañar y pues obviamente eso era lo que proyectaba y obviamente lo que recibía. Y Andrea, pues muchísimas gracias porque en realidad este tema ha sido bastante enriquecedor, ha sido un tema
de un crecimiento constante y pues ahí vamos, como lo manifestaba hace un rato, es un proceso, pero pues han cambiado muchas cosas, gracias a Dios y gracias a ti. Ay, qué rico, Hugo, muchísimas gracias. Entonces aquí vemos algo súper importante y es que por lo que nos dice aquí Hugo en su compartir, y es como muchísimos de nuestros traumas empiezan a surgir en la relación interpersonal. Entonces, la manera que yo puedo empezar a traer más conciencia a mi vida y poder descubrir. Imagínense lo que dice Hugo, yo entraba y ya tenía miedo, ya pensaba que me iban a regañar. Entonces, obviamente, si yo llego así a esta conversación, eso es lo que, con mis jefes, eso es lo que van a percibir. Pero cuando yo puedo lograr tener conciencia de eso, wow, se resuelven una cantidad de cosas porque empiezo, lo más lógico es que después yo empiece a pensar, bueno, ¿de dónde salió esto? Y ahí se va desenrodando la piola y se va viendo esta cebolla de muchas capas donde yo de pronto empiezo a entender, así es que yo tengo miedo de comunicarme con los demás por X y Y cosa que me pasó, y empieza ese conocimiento interno que solamente me va a ayudar a ascender en mi desarrollo humano y en mi evolución personal. Entonces, muchísimas gracias, Hugo, por esa intervención. ¿Alguien más? Listo, entonces, si no hay más comentarios, lo que sí quiero entonces mirar ahora, y antes de hecho de hablar de la parte final, en cuanto a la regulación emocional. Si hay un punto increíblemente importante que quiero que tengamos muy en cuenta. Entonces, yo estoy en esta comunicación con alguien y esa persona, la conversación se empezó a poner tensa y esa persona empezó a sentir ira, a ponerse brava o enojada. Yo, en mi cerebro está programado de modo que yo refleje esa ira, que yo me copie y esas emociones se transfieran. Y aquí es donde hay algo que se llama generosidad, pero no generosidad de dinero, sino generosidad del corazón. ¿Por qué? Porque si yo puedo dar un pasito atrás y darme cuenta de lo que está pasando, entonces en vez de reaccionar inconscientemente y dejar que esa persona me lleve donde él o ella está en su ira y su enojo, lo que yo puedo hacer es ser generoso de corazón y tratar de enviar sentimientos de amor y amabilidad a esta persona que está enojada. Suena Madre Teresa, yo sé, pero funciona. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer esto, la otra persona inmediatamente se empieza a calmar. Entonces, en vez de la otra persona contagiarme a mí con sus emociones negativas, lo que yo estoy haciendo es primero estoy creando una protección de mi corazón. Y recuerdo, de hecho, Norita, que no está aquí, lee en la mañana, en la hora de la prosperidad, una de las lecturas que hace bíblicas es: de todas las cosas que guardas, guarda tu corazón. Entonces, ese guardar del corazón es algo que nos tenemos que tomar muy a pecho. Y ese guardar el corazón es ser conscientes de esas emociones negativas que se me pueden pegar del otro. Entonces, guardar mi corazón es ser generoso. Y en vez de tomar la maleta de ira y tomar esa maleta llena de cosas malucas y meterlas en mí y permitir que ese perfume, como decía Glorita, ese perfume maluco se me pegue, lo que yo voy a hacer es lo contrario. Yo voy a ser la persona que va a tomar una posición de poder desde las emociones superiores y voy a neutralizar eso. En caso de que no pueda sencillamente parar la conversación. O de pronto me puedo quedar en la conversación y experimentar un poquito. Bueno, ¿qué pasa? Porque nosotros la verdad es que muchas veces, la mayoría de veces, nunca hemos llevado conciencia a cómo estamos respondiendo, no nos damos cuenta que nos están transfiriendo esto, que estamos transfiriendo lo otro, pero parte de esta charla es empezar a crear conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a un nivel más profundo cuando me estoy comunicando con el otro?
Entonces, esa generosidad del corazón es algo que puede hacer una diferencia increíblemente grande, no solamente en el otro, sino también en mí mismo. Entonces, el último pilar de esa comunicación consciente y compasiva es reflexionar qué funcionó y qué puedes mejorar. Entonces, cuando nosotros hacemos este pequeño análisis, podemos entrar en una espiral de crecimiento. Y la verdad es que esto con el tiempo se va volviendo algo un poquito más automático, que lo puedo hacer sin ponerle pues tanta atención. Es como cuando uno está aprendiendo a tocar el piano o está empezando a ir al gimnasio, que con el tiempo estas habilidades se van fortaleciendo. Exactamente lo mismo pasa aquí. Y es un tiempo increíblemente poderoso para transformarnos a nosotros mismos, transformar nuestras familias, transformar nuestro lugar de trabajo, transformar el mundo, porque estamos siendo un ejemplo de amor y amabilidad y de compasión hacia nosotros mismos y también hacia los demás. Entonces, con esto concluyo y les recuerdo que esos 4 pilares de la comunicación consciente son la preparación, escuchar, hablar y reflexionar. Ahora sí, de pronto, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, este es el momento para hacerlo. Cuéntenme si a alguien, cómo les pareció esta charla, la encontraron útil, qué parte les pareció más importante. Patricia. Andrea. Gina está bien. Andrea, gracias. Una hermosa charla, muy nutritiva. Realmente la última parte de esa reflexión yo la había mirado no desde el punto de vista de generosidad, sino desde el punto de la compasión. Es una palabra que No sé si seré yo, pero te nos estás cortando un poquito, Gina. se ha utilizado en muchas ocasiones y que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque ¿ya me están escuchando mejor? Sí, ya, ahora sí. Entonces, esa parte donde hablas de ser generosos, yo la había interpretado de pronto en algunas ocasiones era como ser compasivo, ¿sí? Pero me gustó mucho porque me llama más la atención el término de generosidad, que es brindar ese amor, es no dejar que nuestras emociones se vean afectadas, pero a la vez compartir con el otro ser o con la otra persona la alegría, la generosidad, el amor, la tranquilidad y hacer que esa otra persona o buscar que esa otra persona se estabilice. Me pareció muy bonita esa parte. Yo lo tenía como mentalizado con el término de compasión, les comentaba, que es un término que has utilizado en varias ocasiones y que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, muchas gracias, espectacular, realmente sí permite dimensionar que tenemos que vivir el aquí y el ahora, pero de una manera consciente para que podamos tener las mejores comunicaciones. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a las personas que han participado porque sus intervenciones nos nutren desde todo punto de vista. Gracias. Gracias, Gina. De hecho, sí, lo he utilizado como compasión. Yo creo que la expresión máxima de la generosidad del corazón es la compasión. Entonces está 100% relacionado, y también ese término de generosidad en este contexto me pareció interesante, lo he leído en varias partes y lo quería compartir con ustedes. Patricia, vi que tenías la manito levantada, no sé si todavía quieres decir algo. Y Andrea, no, agradecerte nuevamente por estos espacios. De verdad que hay que hacer mucha conciencia con la palabra, porque definitivamente con ella destruimos o construimos, con ella nos conectamos o nos desconectamos, y ser pues como muy conscientes de eso que vamos a decir, de eso que vamos a hacer, y empezar a hacer conciencia de muchas cosas que traemos desde antes, que son los que nos hacen relacionarnos a veces de manera inadecuada.
porque entramos en deuda, porque de una, digamos que nos están debiendo los otros. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas y no lo hacemos consciente, por eso entramos con esas palabras de aflicción. Entonces, no, agradecerte mucho a ti y pues, y a todos los que han compartido, que de verdad que nos nutren mucho. Una feliz tarde. Gracias, Patricia. Bueno, me gusta terminar a tiempo, pero sí quiero recordarles que tenemos el club de las 5 de la mañana, que es absolutamente gratuito. Todos están invitados aquí en este club de las 5 de la mañana como equipo. Nos conectamos y preparamos nuestra mente y corazón en un ritual de arranque para que nos vaya muy bien en nuestras vidas. Todos están invitados. También les quiero anunciar que vamos a tener un reto. El reto de las 5 de la mañana lo vamos a tener empezando el miércoles entrante. Entonces están todos cordialmente invitados a ser parte del reto de las 5 de la mañana, que va a ser un reto de 7 días. Les voy a compartir por aquí en mi celular, ya se los coloqué, para los que quieran de pronto anotarse al reto o los que quieran también de pronto hacer parte del club de las 5 de la mañana. Si hay alguien nuevo, les aviso que los vamos a incluir en el grupo de Sí Prosperidad, donde van a estar siendo informados acerca de todas nuestras actividades. Entonces me disculpan que me pasé un poquitito, pero bueno, mil gracias a todos por compartir este espacio conmigo y si Dios quiere, nos veremos el próximo miércoles y los que son parte del Club de las 5, mañana a las 5 de la mañana. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Andrea. Feliz tarde a todos. Gracias. Hasta Hugo, luego, lo muchas mismo para ti. gracias. 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 Muchas Chao, gracias, chao. feliz tarde. Lo mismo, Gloria, chao. Muchas gracias, bonita tarde. Lo mismo.